esta semana? ¿Ya están viendo líquidos? En fugacidades de líquidos, creería que no, pero pues, no sé. O sea, ¿qué vieron esta semana? Si va a la par pues, con lo que estamos viendo, con todas estas definiciones de concepto de fugacidad, tanto para especies puras como para mezclas, como el ejemplo que vimos la clase pasada de a partir de la ecuación de Van der Waals obtener una expresión para el coeficiente de fugacidad. Bueno, esta de aquí, esta aquí. Y que si están viendo eso o que están viendo, vamos bien o no. ¿Me podrían de pronto retroalimentar eso? Sí, pues vimos ya la fugacidad en mezclas, pues nos pasó como una lectura que hablaba sobre la ecuación del Brial y las reglas de mezclado y cómo hallar pues, los coeficientes en una mezcla con la ecuación del Brial. Ok, listo. Y ya y nos dijo pues que la próxima clase creo que vamos a ver actividad. ¿Actividad? Ujú. Ok, listo. Bueno, pero entonces digamos, en primer lugar me gustaría que miráramos ejercicios de esto. O sea, podríamos pasar de una vez a líquidos, pero la verdad preferiría que estuvieran como, o sea, que yo tenga la certeza de que realmente aprendieron este tema de las fugacidades. Después eso me va a pasar a el taller que les dejé de fugacidades. Y me gustaría que no sé, ¿alguno ha hecho este punto de casualidad? Este punto 5. Pues yo no, pero hice uno parecido, pues sin el T abajo. Sin el T abajo. Ah, pues que me acuerdo de la ecuación de Van der Waals. Ajá, la de Van der Waals. Ok. ¿Y entendiste cómo hacerlo para una especie pura? Porque nosotros lo hicimos, pero para una mezcla. Sí, pues me guié con el libro de Koretsky, que creo que ahí lo tenía, Ujú. pero pues sí, pues había que hacer el cambio de variable, ¿no? Para Ujú, poder. exacto. La diferencia con las especies puras y las de la mezcla es que toca hacer un cambio de variable. ¿Todos entienden de qué cambio de variable estamos hablando? Listo. Entonces, vamos a mostrarlo rápidamente. Mm, digamos, ese punto, pues no lo vamos a realizar porque pues, es un poquito largo, pero sí me gustaría que lo miráramos. Yo no me sé la ecuación, entonces, para especies puras tenemos esto. Entonces, nosotros tenemos aquí unas ecuaciones pues, para la fugacidad. Sabemos que aquí ya nos está diciendo el problema, que consideramos una ecuación de estado, en este caso es la de Berthelot, y encontré una expresión pues para la fugacidad, el coeficiente de fugacidad de esa especie, pues de una especie pura que no conocemos. Y me da la ecuación de Berthelot. Entonces, ¿cómo es que es? Esta ecuación es RT lo que vimos la fugacidad sobre PB y listo. Entonces vamos a irnos acá y entonces vamos a poner RT, logaritmo natural de la fugacidad. Recordemos que todos esos términos salen porque es un gas, entonces el estado de referencia es la presión baja. Y aparte, pues como está puro, pues la fugacidad no va a tener ese gorrito. Y eso es igual a la integral. Mm, tipo que carguen esto de acá. Listo. Desde el estado de referencia, que es mi presión baja, hasta la presión del sistema, de una ecuación en términos de el volumen, ¿cierto? O sea, que el volumen está explícito por el cambio en la presión, porque esa es mi variable de integración. Y nos están dando la ecuación de Berthelot, que es la siguiente. Es RT sobre V menos B menos A sobre T por B al cuadrado. Creo que es así. Ah, sí, listo. Entonces,
En primer lugar, uno no podría poner ninguna de estas ecuaciones de estado porque están explícitas en P. ¿Sí? Uno no las puede poner aquí dentro de la integral, porque la integral me dice que tiene que ser una función de B explícita. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca hacer un cambio de variable. ¿Listo? Toca hacer un cambio de variable. ¿Cómo hacemos el cambio de variable? Pues es como una sustitución, como las que se hacían cálculo de una variable o cálculo de varias o ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Quiero hacer una sustitución común y corriente, entonces para hacer la sustitución vamos a hacer una derivada, ¿listo? Entonces vamos a hacer la derivada de P respecto a V, ¿listo? Entonces siempre, o sea, recuerden que cuando uno hacía sustituciones, uno hacía que el de P, el de U, que uno saca el de U, pues ahorita lo vamos a hacer más o menos así, es un proceso de sustitución. Entonces uno saca la derivada de la expresión que te estaban dando, entonces va a ser la derivada respecto a V de esta expresión que es la ecuación de estado de Berthelot. ¿Listo? Entonces, es esa derivada. Entonces, finalmente, entonces el de P de B me va a quedar como la derivada de esta, pues va a ser entonces menos, a ver, RT sobre B menos B al cuadrado. Y esta derivada va a ser menos, no, va a ser más 2a sobre t por b al cubo. ¿Sí entienden esta derivada o no la entienden? Yo la bajo un poquitico más. ¿Sí o no? ¿Sí entienden todos por qué esto quedó al cuadrado, por qué quedó al cubo, por qué este 2, por qué el cambio de signos? ¿Sí? Sí. Listo, entonces no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer luego? Pues como nosotros vimos ecuaciones diferenciales, nosotros sabemos que los diferenciales se pueden pasar a multiplicar o a dividir, que también hacen parte de esos procesos de linealización, que se ven también en cálculo de varias variables. Entonces, nosotros por esos procesos sabemos que dp va a ser igual a todo esto, ¿cierto? Vamos a ponerlo en un... Va a ser todo esto multiplicado por db. Eso lo tenemos muy claro, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿sí? Pero recordemos que todo este, ¿no? Pues que este es el volumen de I, entonces pues, podemos ponerle volumen de I, y este también le podemos poner volumen de I. No hay problema si se lo ponen o no se lo ponen. Y bueno, aquí si quiere pongámoslo también. Entonces me queda esto acá, ¿listo? Entonces nosotros ya podemos reemplazar dentro de nuestra integral. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos a qué equivale el diferencial de la presión, ¿sí? Entonces sabemos que el diferencial de la presión equivale a todo esto, entonces lo reemplazamos aquí. Entonces por eso hacemos un cambio de variable, ¿listo? Entonces tenemos finalmente esto. Entonces tenemos que el volumen ideal, que era el que tenemos, digo, el volumen ideal, no, el volumen de I, perdón, esa expresión multiplicado por el diferencial de presión, pero el diferencial de presión va a estar dado por la derivada de la ecuación de Berthelot con respecto al volumen por el diferencial del volumen justamente, por ese proceso de sustitución que hicimos. ¿Y qué va a pasar con los límites de integración? Pues estos también van a variar, ¿no? Porque ya ahorita la variable de integración es otra. Entonces, generalmente, como es desde el estado de referencia al estado final, entonces nosotros vamos a decir que esa integral pues va a ser desde el volumen que llamamos volumen ideal, ¿cierto? Hasta el volumen como tal de mí. ¿Sí? Y entonces, recordemos que ese volumen ideal, ¿cómo se podría ver? Pues aquí lo tenemos. El volumen ideal pues va a ser NRT sobre la presión baja, ¿cierto? Pero bueno, o sea, si lo queremos ver en términos intensivos, pues mi volumen ideal pues va a ser pasar a dividir el N, que es el número de moles, y me queda así, ¿no? Entonces va a ser así. Entonces es como para que lo tengan en cuenta de esa forma. Y entonces se tiene que realizar ahorita esa integral, que es un poquito más complicada, aunque bueno, realmente no. Pero bueno, así es la integral. Lo mismo, se pasa a multiplicar este BI aquí y este BI acá. Bueno, aquí se puede cancelar uno, me queda el cuadrado.
acá. Y ese, pues aquí se pueden hacer o sustituciones, fracciones parciales, integración por partes, bueno, todos los métodos de sustitución, pues que ya pues, se ha visto, ¿listo? Que ustedes conocen. ¿Sí entendieron este proceso? Listo, entonces, ese era el proceso de sustitución del que hablábamos ahorita. ¿Listo? Entonces, eso generalmente ocurre con las ecuaciones de estado que están explícitas en P, es decir, casi todas, y que aparte de eso, pues que te digan que hayas una expresión para el coeficiente de fugacidad o que te digan, determine el coeficiente de fugacidad a partir pues, de la ecuación de estado y que sea por una especie pura. Ya sabemos que para la mezcla difiere un poquito, ¿cierto? Para la mezcla lo que necesitamos realmente es la derivada de esa presión respecto al número de moles. Es como esa presión parcial, por decirlo así, aunque esa presión parcial molar, pero realmente pues, no, porque la presión no es una propiedad parcial molar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mmm, cuando sean mezclas, pues se hace el proceso que ya habíamos hablado anteriormente, de que se tiene que primero, bueno, ver las reglas de mezclado, ¿cierto? Reglas de mezclado porque ya estamos involucrando mezclas, ¿listo? Y hacer todo el proceso que hicimos acá, de que esa presión, volver, pues que el volumen intensivo, volverlo a volumen extensivo, ¿cierto? Y que ese volumen extensivo, pues vamos a derivarlo respecto a P, digo, vamos a derivar esa P respecto al número de moles, pues de la especie a la que le vamos a hallar ese coeficiente de fugacidad, ¿cierto? Y pues de esa forma vamos a hacer las derivadas, hacer las simplificaciones que tenemos que hacer, evaluarlas, luego de hacer pues, todas esas integrales que nos toquen. Y de esa forma pues hallar finalmente las expresiones, tanto para mezclas como para especies puras. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Entonces, es la misma cosa por acá, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dan ya datos, nos dice determinar la fugacidad del agua, nos dan, por ejemplo, aquí la temperatura y la presión, ¿listo? Entonces recuerden, la fugacidad también va a depender casi que en su mayor expresión por tanto la presión como la temperatura. Son las variables que van a determinar y que van a definir un sistema, así como lo vieron en Termo 1, ¿sí? ¿Qué necesitan para definir un sistema? Por lo menos dos variables eh, independientes, dos variables termodinámicas independientes, ¿no? Que los grados de libertad me cero. Entonces, ah, en ese caso, bueno, hay que explicar una cosa que se llama la regla de las fases de Gibbs. Bueno, eso luego se lo explico, pero eso no es tan necesario, es como para saber si un sistema puede ser definido termodinámicamente o no. Y aquí, por ejemplo, en ese punto les dicen que determiné pues, la fugacidad del agua a estas condiciones para cada uno de los métodos vistos. Entonces ya vemos que para el agua tenemos tablas, entonces sí podemos hallarlas porque está pura, entonces no necesitamos esas tablas de potenciales químicos, ¿sí? Entonces lo podemos hallar por tablas de vapor. También podemos utilizar la ecuación de estado Van der Waals, que es justamente la que les propongo, y por las correlaciones generalizadas. Sabemos que para correlaciones generalizadas necesitamos pues, la expresión de la relación de Lie-Kessler. Podemos hacerlo por este lado, ¿sí? Recuerden que para aquí pues tienen que tener una expresión para el z, ¿sí? Pues dependiendo de qué expresión para el z les dan. Y esta de aquí, pues recordemos tener el factor acéntrico y el phi super 0 y el phi super 1 es el logaritmo que se puede encontrar en estas gráficas o en tablas también, así como las tablas del agua. Entonces ya saben que por ahí, pues la idea es que puedan comparar estos datos y ustedes decirme cuál creen que entonces es el más exacto. Probablemente los datos experimentales les puedan dar una exactitud considerable, pero la ecuación las ecuaciones de estado les van a dar una exactitud mucho mayor porque les van a mostrar cómo se comportan los gases realmente a partir de las interacciones, ¿no? Claro que la ecuación de Van der Waals pues, no es tan exacta, ¿no? Porque es una ecuación realmente relativamente sencilla. Listo. Y a ustedes les propusieron, me dijeron por ahí que la profesora les puso esto acá. ¿Sí saben cómo hacer este punto? ¿Sí supieron hacer este punto?
No sé, porque pues, en ese caso les preguntan es algo completamente distinto, ¿no? Les dan ya la ecuación de la fugacidad. Entonces no sé si quieren hacerlo, les parece, no sé. Yo diría que sí, hacerlo. Listo. Entonces, ese punto pues es típico porque lo importante es que aquí no les preguntan lo mismo, ¿no? Entonces, aquí les están dando pues que a 0 a 50 bar les pone una expresión para la fugacidad, ¿cierto? Entonces la expresión para la fugacidad pues va a ser que es igual a P por el exponencial, ¿cierto? De menos CP. Y luego pues les ponen que C tiene un valor determinado, ¿no? Entonces dice que C es igual a menos 0.065 más 30T. Me piden hallar la ecuación de estado que me determine esto acá. Entonces, bueno, pues podemos unificarlos de una vez. Acá que tenemos que la ecuación f va a ser p por el exponencial de menos c. Entonces, pues menos c es todo eso, entonces va a ser 0.0065, bueno, 0.65 menos 30 sobre t. Y eso multiplicado por p, un momentico. Hola Dylan, ¿cómo vas? Entonces, bueno, estamos aquí intentando resolver este ejercicio como para que lo miremos, que dijeron que pues, hay unos que no entienden de pronto cómo hacerlo, que es en este donde nos dan los datos de 0 a 50 bar, ¿cierto? Y que me dicen que es un gas puro y me dan la ecuación de la fugacidad, una expresión para la fugacidad. Y me dan que C, pues, que está dentro de la ecuación de fugacidad, pues va a depender únicamente de la temperatura por esta relación de aquí. Y luego nos dicen pues que determinemos una ecuación de estado para este gas. ¿Listo? Entonces estamos mirando eso. Entonces en teoría, esta es la expresión que tenemos de la fugacidad, ¿no? Entonces, bueno, este F pues lo vamos a poner como fugacidad de I, pues, si quieren. Y como es un gas puro y nos involucra una ecuación de estado, entonces, ¿qué vamos? Entonces vamos a nuestras tablas de fugacidad para, digo, a nuestras diferentes formas de hallar la fugacidad para especies puras. Sabemos que está esta de aquí, que esta es la que nos sirve básicamente porque esta es la que involucra ecuaciones de estado, ¿no? Porque si nos dijeran que esa es una ecuación para el Z, bueno, entonces es diferente, pues vamos a meternos a correlaciones generalizadas. ¿Listo? Pero digamos que básicamente, de un momentico que, como son tantas diapositivas, eso se traba. Entonces, pues, aquí como haciendo con una ecuación de estado, pues lo vamos a hacer por esta de aquí. ¿Listo? Entonces, venimos acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Va a ser la misma. Bueno, va a ser la misma ahorita. Entonces, vamos a copiar esta de aquí. Listo. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues básicamente nos van a nos están dando esto, ¿no? La fugacidad de ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar por nuestros términos la fugacidad aquí. Aquí lo que nos están poniendo, lo que nos están pidiendo es que la ecuación de estado, o sea, nos están pidiendo esto. Ya no nos piden esto de acá, esta expresión de acá, sino que nos piden es esta ecuación de estado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillo, ¿cierto? Pues ahí lo único que tenemos que hacer es, pues, realizar ese proceso, ¿no? Vamos a hacer aquí unas simplificaciones, ¿cierto? Entonces, RT, el logaritmo de una multiplicación se puede ver como el logaritmo de una suma, ¿cierto? Entonces, este logaritmo lo podemos poner de esta forma, ¿no?
porque es el logaritmo de una suma, más RT por el logaritmo natural de esto acá. Eso igual a esta integral. ¿Si entienden lo que hice ahí o no? ¿Por qué P baja no queda en el otro logaritmo también? Bueno, yo lo que hice fue suponer, o sea, como todo eso está multiplicando, ¿cierto? Ah, bueno, aquí me falta una pega, no, aquí está la pega. Yo lo que hice fue como este por este, ¿no? O sea, este sobre este. Bueno, como verlo así. Vamos a abrirlo aquí. Ujú. Como si fuera de esta forma. P sobre PB, ¿cierto? Por, Por la exponencial. Ya. por esto, ¿cierto? Entonces, multiplicado por esto. Lo mismo, ¿no? Entonces, por eso los pude separar por la suma. Entonces, y como tienen RT como factor común, pues me van a quedar RT a ambos lados. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a operar el RT logaritmo natural de P sobre P baja, pues no lo vamos a modificar todavía. Presión sobre presión baja. Más el RT. ¿Qué va a pasar con el logaritmo del exponencial? Como estas son funciones inversas, pues me va a dar solo lo de adentro, ¿no? Entonces me va a dar solo esto de acá. Me va a dar RT multiplicado por esto. Entonces vamos a poner RTP aquí. Y quitemos la P aquí. Y eso igual a lo mismo, a mi integral de esta forma. ¿Listo? Entonces tenemos esto de aquí, ¿no? Como nos piden hallar esto, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para encontrar esta función de aquí, esta ecuación de estado? Derivar. Derivar, ¿cierto? Porque la integral es la función inversa a la derivada, la antiderivada. Entonces, pero integrar respecto a qué? Es como la pregunta. De P. Pues sí, derivar con respecto a P. Entonces, la derivada respecto a P de esta integral iterada, reconocemos entonces que va a ser BI, ¿cierto? Y esa BI pues va a estar en función ¿de qué? De P. Miren que por ejemplo, aquí vamos a hallar una función de estado explícita en B, no en P, ¿cierto? Porque la que nos va a dar es esto. Y eso entonces pues sencillamente va a ser la derivada, va a ser igual a la derivada respecto a P de esta cosa acá, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, tenemos finalmente que BI en función de P va a ser igual a qué. Pues, ¿cómo nos quedaría esta derivada? Ujú.
El PB sería una constante, exactamente. Porque PB, que va a ser nuestro estado de referencia, que es finalmente que un número, ¿sí? Entonces, antes de derivar, es recomendable, puedes dejar todo en términos. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos ver como de esta forma, ¿no? RT logaritmo natural de PB, ¿no? Y quitar esto aquí, que es solo P. ¿Cierto? Aquí lo que hice fue solamente desglosar el PB. Entonces sabemos que esto de acá, ¿qué va a pasar? Se me cancela, porque no vamos a derivar respecto a PB, sino respecto a P, ¿sí? Entonces, pues sería ya solamente la derivada de eso, que es un poquito más sencillo, ¿no? Iría acá adentro, iría acá adentro. Eso. Y entonces, sí, lo que decías, en este caso vamos a derivar respecto a la presión del sistema, más no a la presión baja, que es nuestro estado de referencia. Por lo tanto, en ese caso, y por ejemplo, entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría RT sobre P, ¿cierto? Nos queda el primero más. Y, bueno, pues aquí ya es sencillito, ¿no? Pues si es derivada respecto a P, nos queda pues solo la constante, ¿no? Nos queda RT multiplicado por 0,065 menos 30 sobre T. Que finalmente, pues ya, digamos, organizando nuestra función de estado, nos queda entonces es 0,065 RT menos 30 R sobre T no, ya, menos 30 R se me cancela el R. Entonces, pues en ese caso, pues sería de esa forma, ¿listo? Entonces, si entendieron el proceso, o sea, si Yo entienden, tengo una duda. Es cuéntame. que a mí me tocó ese, sino que es que, pues, o sea, la profe lo que hacía era, ¿cómo te explico? O sea, ella le da un poquito diferente, Ujú. porque le da RT, factor de 1/P, y todo eso factor de menos 0. Bueno, da positivo, 0,065 más 30/T. Le da positivo. Ujú. Bueno, pues No, mentira, digamos, no, el 30 le da negativo y esto le da positivo, sino que es que le queda multiplicado ambos, o sea, ambos términos, el 30 también le queda multiplicado por 1/P. el 30 también queda sobre 1/T. 1/P y también queda sobre T. Pero pues, bueno, no, tú ya lo multiplicaste por T. El caso es que ahí quedaría faltando 1/P en el 30. Bueno, vamos a mirarlo. Bueno, aquí vamos a factor con una RT. Porque ella nos dijo algo, es que ahí eso fue lo que me confundió. Ella me dijo que tomara logaritmo natural de F/P como la suma, lo que tú habías dicho, el logaritmo natural de F/P low más, Eso aquí. sí, pero entonces ahí ella coloca logaritmo natural de F/P más logaritmo natural de P low sobre P. ¿Cómo otra vez, otra vez? Espérame, yo te lo escribo en el chat. O sea, ella dice que el logaritmo natural de F/P es igual a logaritmo natural de F/P low más el logaritmo natural de P low sobre P. F sobre P bajo. Ajá, sí, sí. Pero entonces eso cambia un poquito el resultado. Logaritmo. Ajá, listo, no, ya entendí lo que hice. Pero yo no entendí eso. Ahí fue cuando me confundí. Ok. Porque creo que con mi grupo también nos ha dado lo mismo.
A ver, a ver, a ver, a ver. Ella, este, no, esto de aquí no. Ah, el de RT lo vemos de P sobre P baja, bueno, por este exponencial de aquí, ¿cierto? Y ella lo que te dijo es que sobre P. mm, P sobre P baja por P. O sea, hasta aquí, bien. Es que ella nos da esa definición para ya luego esa f reemplazar el valor, pues la función que ella nos daba. Entonces, no da igual ahí. O sea, para comprobarlo. No, la verdad, no sé. Porque es que para comprobarlo sí hay que hacer un procedimiento parecido, que es el procedimiento que yo les expliqué por acá cuando... mm, este es el procedimiento acá, que yo les dije que ustedes tenían que sumar, restar para que se me pudiera como... Y es el logaritmo de la presión baja, algo similar acá. Pero eso Sí, sería creo ya que para hizo algo comprobar así. la función del coeficiente de fugacidad. Pero no sé si te refieres a eso. No, es que ella literal cogió esa expresión y ahí reemplazó a f. Y entonces luego esa expresión es la que ella pues deriva con respecto a p. Mm, a ver, ella, ustedes tenían esto, ¿cierto? Sí, es algo similar. Y, Solamente que ella tiene el logaritmo natural de p, logaritmo natural de p log, menos, ajá, más, bueno, realmente lo saco. Sí, ahí, perdón, ahí sí está igual. y ella aquí, ¿qué propone hacer? Pues es que según ella, ya ahí se diferencia eso, pero le queda diferente, y eso es lo que me confunde. O sea, ella se la deriva de esto. Sí, de esa expresión. Bueno, pues aquí esto nos da lo mismo, esto no. Solamente la única diferencia aquí con esto es que ella tiene, sí, o sea, ella hace esa derivada acá, la arribita, Ujú. y le queda RT factor de 1 sobre P. Bueno, espérame, yo lo... Le queda RT por 0.065 sobre P más RT, perdón, R por 30 sobre P. Pero es en este lado. Ujú. Bueno, es que todavía aquí no hemos derivado. Mm, la derivada Sí, aquí, es eso. La única diferencia es que, mira, ella no suma ese RT sobre P, sino que lo multiplica. O o sea, sea, pues si me quedé 0,65 R por R, o sea, quitar este paréntesis. mm, mm. Es que, no sé, es extraño porque nosotros tenemos todo igual hasta un punto y ya luego cambia. Y pues no sé. Porque, o sea, qué horror, la quiero emborrallar. Pero eh, ella cuando diferencia con respecto a P, como te digo, hay ese 30 le queda sobre P. O sea, no se le suma ese RT sobre P, sino que ese RT está como sacado como factor
y lo multiplicas como si estuviera multiplicando eso en vez de sumarlo. Que estuviera multiplicando, ¿qué? No entiendo, El la uno verdad. sobre P, el uno sobre P. Mm, a ver si entendí, porque no entiendo muy bien. Esto está, o sea, no hay problema con esto, el problema es con esto. Sí, el problema está con la derivada. Yo no sé, porque ya tiene la derivada diferente, o sea, O sea, ahí esto, está. pero es la derivada o esto, lo que va antes de la derivada, o sea, pues la expresión que voy a derivar. Pues sí, también. Es que la expresión que ella deriva es la que teníamos arriba. Esto No, sí o o no, esta. esa, ajá, sí, esa. Pero, pero, no entiendo por qué derivaría esta expresión. Pues, o sea, pues la derivada, o sea, mm, pues, o sea, esta expresión es la que ella deriva. ¿Qué me está diciendo? Pero esa derivada me va a dar lo mismo. No entendería por qué derivar diferente si la derivada daría lo mismo. Vení, yo veo esto. Ah, ya sé qué es, creo. Mm, no sé qué es. No, todavía no. Mm, pues déjame Ahí la te lo mandé miro. al grupo. Sí, si quieres lo revisas, luego. Ahí lo mandé al grupo. Pues es que eso fue algo que copié yo rapidísimo mientras ella estaba como tratando de explicarlo, pero Ujú. Pues lo voy a mirar porque la verdad no entiendo, sigo sin entender por qué derivaría esa expresión y por qué derivar diferente. Si realmente esto aquí se me va a cancelar. Pero bueno, ahorita lo miro más porque vale. pues realmente yo este ejercicio también me tocó hacerlo en un examen y lo hice tal cual como los mostré, entonces no sabría por qué derivar diferente. Bueno, luego lo miramos. Me gustaría que miraran, no sé si, bueno, pues esto es de lo mismo, ¿no? Esto es prácticamente casi lo mismo. Les doy una ecuación de estado y digo que usando pues esa misma ecuación de estado que encuentra la fugacidad, el coeficiente de fugacidad. ¿Por qué? Pues porque ya les doy datos, ¿no? Del ácido sulfídrico. Y pues lo mismo, ¿no? Pues la ecuación de estado, derivar, bueno, hacer la integral, todo eso, ¿cierto? Me gustaría que pensaran en este. Me gustaría que pensaran en esto. ¿Alguno lo ha mirado o la profesora les puso a ver ese ejercicio? Pues hasta el momento no, ya no he puesto nada así. Listo. ¿Sabrían cómo hacerlo si se los ponen en un examen? Ujú, ujú.
La presión baja, pues si quieren, la presión baja la podrían tomar como un bar, aunque pues un bar es la presión normal, no es una presión baja, es la presión pues, normal de pues, que había por lo menos acá en la Tierra. Pero pues si fuera con base a los datos, pues sí sería la presión más baja que tiene, ¿no? Del etileno. Pues, en ese caso, es verdad que no les va a aparecer muchos datos del etileno. Entonces, pues podrían tomar estos datos como si fueran de la presión baja y el volumen ideal también, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Si se dan cuenta, miren que a medida que disminuye la presión, ¿cierto? Es decir, que tiende a ser la presión ideal, que es la presión baja. ¿Qué va a pasar con el volumen? El volumen intenta siempre ser más grande, porque recuerden que nuestro volumen ideal es un volumen grande, ¿sí? Entonces, cuando esto tiende a ser cero, el límite de esto cuando tiende a ser cero, esto se va a incrementar de manera, pues no digo exponencial, pero sí se va a incrementar considerablemente como para que tienda a infinito, como para que miren eso. Por ese lado está bien, eso está bien. Pero entonces, recuerden siempre lo mismo, ¿no? Entonces nos dicen que es etileno. Sí, entonces nosotros vamos a pensar, bueno, si es etileno, diciendo que es una sustancia pura. Y entonces para las sustancias puras tenemos tres formas de evaluar la fugacidad, no tenemos más. Tenemos, bueno, por ahora no tenemos más. Tenemos por tablas, pero ya sabemos que tablas del etileno no nos dan, solo nos dan esa tabla, esos datos. Nos dan ecuaciones de estado, no sabemos, o correlaciones generalizadas. ¿De qué forma intentarían hacer eso? Porque me piden la fugacidad y hay tres formas. Entonces, ¿por cuál se irían? Pues yo creo que como se conoce la presión y el volumen, Ujú. podríamos irnos tal vez por correlaciones. ¿Y por qué te irías por allí? O no, no sé, tal vez mejor por esa ecuación de esto. Ay, no sé. Miren la siguiente, que es bastante interesante. O sea, le están dando la presión y el volumen. ¿Qué pasa con todas estas ecuaciones de estado que hemos visto? Por ejemplo, bueno, supongamos que pues esta la voy a revisar más adelante, pero pues, supongamos que es esta, que es el volumen en términos de la presión, ¿cierto? Ver cómo varía esa presión con el volumen. O, por ejemplo, como la ecuación de Van der Waals, ver cómo varía la presión en función del volumen. Es decir, que siempre, sí, siempre, 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 esas ecuaciones de estado van a ser la relación entre la presión y el volumen, ¿sí? Por lo tanto, vámonos por las ecuaciones de estado, porque nosotros con estos datos de aquí podemos hallar que podríamos hallar básicamente cómo varía la presión en función del volumen, ¿sí? Entonces, todos estos ejercicios donde les pongan tablas probablemente se van a resolver así. No digo que todos, ¿no? Pero pues, bueno, me va a tocar copiar los datos. Les vamos a mostrar cómo se hacen estos ejercicios. En este caso, porque este les puede salir. O sea, eso les puede salir. Entonces, por ejemplo, aquí me dan la presión, ¿no? Y la presión me la dan en bar. Y aquí me dan el volumen específico en metros cúbicos por mol. Listo. Entonces, 1, 5, 1, 10, 1, 15, 2, 22, 25, 3, 33. ¿Alguien tiene más o menos idea de lo que yo les estoy sugiriendo? O sea, de qué es lo que estoy haciendo. Sí, pues ahí Pues creo tenemos que una función de Exacto. estado, ¿no? Vamos a hallar Una la ecuación de ecuación de estado. estado, porque nos están dando datos experimentales, ¿sí? Generalmente los datos experimentales se utilizan para hallar ecuaciones de estado que me modelen cómo se comporta un gas, ¿sí? En ese caso el etileno. Entonces, eh, sí, listo, sí. Ajá, entonces en este caso pues lo que vamos a hacer es hallar la ecuación de estado, ¿sí? Obviamente aquí de pronto hay que ver algunas cosas que ustedes de pronto no han visto, bueno, no sé, pues que es la parte de mínimos cuadrados.
40, pues, me salté uno. Ah, es que lo repetí. 3,78 era menos 4. Entonces, por ejemplo, ya nos están dando estos datos, ¿no? Estos datos. Entonces, pues vamos a hacer una gráfica que me pueda modelar eso. Listo, entonces esta gráfica. Bueno, obviamente, bueno, pongamos variación. De la presión versus el volumen. Muy bien. Vamos a así. Y bueno, vamos a hacerlo así bien bonito poniéndole los títulos de los ejes. Entonces, vamos a hacer que en el eje X esté el volumen. ¿Listo? Bueno, no, vamos a hacer que esté la presión. ¿Por qué? Porque es más sencillo para nosotros tener el volumen en función de la presión que la presión en función del volumen. Porque ya sabemos que si tenemos la presión en función del volumen, nos toca hacer un cambio de variable. Pero si tenemos el volumen en función de la presión, solo tenemos que reemplazarlo dentro de la integral, ¿no? Entonces, por cuestiones, vamos a poner aquí la presión en bar, que es como más sencillo verlo de esa manera, y el volumen en metros cúbicos por mol. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hallar una correlación, ¿cierto? ¿En términos de qué? En términos de que podemos hallar la línea de la tendencia, ¿sí? Entonces podemos hallar cómo se me pueden correlacionar esos datos. Obviamente hay que ver que el ajuste sea el mejor, ¿no? Pues obviamente un ajuste, por ejemplo, este que es de 0,37, pues obviamente pues no va a ser el mejor. ¿Listo? Entonces, en ese caso, tenemos que empezar a mirar cómo se están correlacionando los datos. Puede ser exponencial, pues es exponencial, pues miren, la tendencia es prácticamente casi 1, ¿cierto? 0,999991. También tenemos la polinómica. Bueno, aquí tampoco, pues subirle el grado, pues tenemos varias opciones, ¿no? 3, 4 de pronto, está un poquito mejor, ese 4. 5, mucho mejor. 6, mucho mejor, pero me queda en 0,99943. Esta correlación está buena, pero básicamente si ponemos, bueno, la logarítmica no nos va a servir para nada, la verdad. La exponencial como que no, pues la que tenga Euler, no me sirve mucho, pero la potencial sí. Básicamente esa es la que me está modelando todo el sistema. ¿Sí entienden por qué? ¿O no? Pues yo sí. ¿Sí, los Sí, demás? sí, pues la que mejor se ajusta. Exacto, la que me va a tomar todos los datos y que de verdad me está mostrando cómo se comporta el etileno a esa temperatura, ¿no? Porque esto es una temperatura dada de presión versus el volumen. Entonces vamos a tomar esta ecuación de estado que tenemos aquí. Entonces, venimos aquí, por ejemplo, se encuentra que, bueno, pongámosle para el etileno A y nos dice el ejercicio, nos dice que está a 24,95 Celsius, 24,95 grados Celsius. ¿Y qué tenemos aquí? Entonces obtenemos una ecuación de estado que vamos a ver aquí. Es 0,0274. Entonces me da, bueno, como esto es volumen, va a ser volumen, ¿sí? ¿En función de qué? De la presión, va a ser igual a 0,0274. ¿Cierto? ¿Por qué? Por la presión que es en nuestro eje X, ¿cierto? No vamos a poner X, no. Elevado a la, no sé qué dice aquí, dice 0 a la menos 1,1. Entonces va a ser elevado a la menos 1,1. Es la forma en la como se está modelando ese etileno. ¿Listo? Entonces esa es la correlación y encontramos que está muy bien correlacionado.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho todo este tiempo, ¿sí? Esto aquí. En este caso nos pedía hallar ¿qué? Nos pide hallar determinar la fugacidad del coeficiente de fugacidad. Entonces, para hallar eso, primero tenemos que hallar una expresión, ¿cierto? Para la fugacidad y para el coeficiente de fugacidad. Entonces, aquí vamos a meter esto acá, ¿cierto? Porque ese es nuestro volumen en términos de la presión. Eso fue lo que encontramos. Y pues aquí es realizar esta integral. ¿Cómo realizarían esa integral? Pues se saca la constante, se le suma 1 y se divide entre lo que hay. Ahí ya está haciendo el proceso de sustitución, ¿cierto? Ahí queda una sustitución. Entonces, ¿cómo me quedaría esa integral? Voy a quitar todo esto. Ya voy a ponerlo de una vez. Sería un número... Alguien que me diga cuánto da esa integral. ¿Qué expresiones da esa integral? Listo, esto está evaluado desde, bueno, desde PB. Ahí decías una sustitución. ¿Cómo? Pues yo la haría normal. Pues no sé, o sea, me quedaría 1 sobre P a la Ah, bueno, sí. 0.1. Sí, no hay problema. ¿Cómo quedaría? Menos Quedaría menos 0.1. 0.1. Entonces daría aquí, ¿cierto? Me daría 0.0274 sobre 0.1, ¿cierto? Le da la P a la 0.1, Ajá, a la menos, perdón. a la menos. Pues sería Así, menos sobre P. ¿cierto? Ujú. Y esto, pues, entonces evaluado, me quedaría entonces de la siguiente forma. Me va a quedar acá, entonces, esto, pues, lo mismo, no va a cambiar. Luego hacer menos para estas expresiones se va a hacer más, lo mismo, pero esto va a ser PB, ¿no? Como la única diferencia. ¿Cierto? Me queda así. Y entonces ahorita lo que hacemos es, bueno, vamos a organizar eso. Entonces me queda el logaritmo natural de la fugacidad de I sobre PB. Esto no lo vamos a cambiar todavía. Va a ser igual a, vamos, todo esto. Va a ser todo esto y bueno, pongámoslo acá abajo. Va a ser entonces P elevado a la 0.1. Y aquí pongamos RT, ¿no? RT es porque vamos a dividir todo esto. Y lo mismo acá, ¿no? Eso va a ser PB elevado a la 0.1. Y eso por RT. Listo. Y lo mismo, ¿no? Para hallar la expresión para el coeficiente de fugacidad, bueno, vamos a hacerlo más ordenado, control X. Vamos acá y me queda así, ¿cierto? Perfecto. Y entonces, ¿qué me quedaría? ¿Qué me quedaría acá? O sea, ¿cómo hago para entonces para quitar eso? ¿Quién se acuerda de cómo se hace eso? Para hallar la expresión por un coeficiente de fugacidad. Había que sumar Ujú. el logaritmo de PB a ambos lados. Exacto. Entonces me queda. Y Tú me luego vas que a ir explicando. Entonces, hago esto y ¿qué hago más? Sumo logaritmo de P a ambos lados, me dijiste. Decir que, bueno, puedo pasarlo a restar, ¿no? Me queda logaritmo de
P igual a alguien que me haga esta división para saber cuánto me da ese número. 0.274. 0.274. Ah, bueno, sí. 274. Y ese lo vamos a sacar como factor común. Listo, entonces va a ser. Vamos a quitar todo esto. 0.274. Factor común de 1 sobre RTPB a la 0.1. También saquemos el RT sobre RT menos 1 sobre P a la 0.1. Me queda más o menos así. Y entonces luego pues que hacemos este procedimiento de que pasamos a restarse acá, entonces me queda logaritmo de F sub I sobre P, ¿cierto? Más el logaritmo de P sobre P B. Creo que sí. Mira eso. 27,4 sobre RT. Bueno, multiplicado por eso acá. Da así, ¿no? Obviamente, aquí entonces pues lo que tienen que seguir haciéndolo, ¿no? Entonces no nos pongamos a ponernos con números ni nada de eso. Es seguir haciendo, pues sabemos que esto ya me da el coeficiente de fugacidad, ¿no? Que eso es bar y X, esto me da de I, perdón. Y es seguir realizándolo, pero si entienden la idea que les pongo acá, ¿a todos les quedó claro? Pero, o sea, ahí ya tenemos prácticamente ya casi, ¿no? La expresión para, pues tocaría seguir operando, haciendo suposiciones y eso, ¿no? Pero, digamos, esto lo vamos a pasar acá a restar. Pero, digamos, ya teniendo esto, ¿sí? Este tipo de cosas, podemos hallar esto, o sea, pues solo reemplazar, miren que, por ejemplo, aquí nos daban unas condiciones, ¿cierto? Unas condiciones que, ¿cuáles son? 50.5 bar y 24 Celsius. Entonces nosotros en ese caso, pues, bueno, aquí ya tenemos despejada, aquí ya está nuestra expresión, ¿no? Sabemos que, pues, si queremos hallar el coeficiente de fugacidad, pues va a ser bar phi, no, va a ser el coeficiente de fugacidad de I igual al exponencial de qué, pues de toda esa expresión, ¿no? Pues despejando. Va a ser todo esto de acá. ¿Sí? Y la fugacidad, ¿qué va a ser? Pues para la fugacidad, pues teníamos esto acá, ¿no? Entonces, no, más bien. Para la fugacidad, pues tenemos lo siguiente. Pues, esto no, esto para qué, esto no. Sería, aquí es logaritmo de f sub i menos el logaritmo de pb. Y entonces pasamos a restar, a sumar este de acá. ¿Cierto? Y, o sea, ya tenemos nuestras expresiones tanto para la fugacidad como para el coeficiente de fugacidad, ¿no? Este es exponencial de esto acá. O sea, tenemos esto, o sea, teníamos ya la forma de hallar mi coeficiente de fugacidad, que es esto de acá, y nuestra forma de hallar la fugacidad. ¿Listo? O sea, tenemos ya nuestras dos cosas. Son muy parecidos, ¿no? Y no que uno nos va a dar en unidades de presión. ¿Por qué? Porque, bueno,
el exponencial va a ser el exponencial de eso más el exponencial de esto, que es la multiplicación de los exponenciales, y me queda por presión, ¿no? Y como presión va a tener unas unidades de presión, la fugacidad nos va a tener que dar en unidades de presión, pero como esta era presión sobre presión, pues no tiene unidades, y esto tampoco, entonces pues el coeficiente de fugacidad tampoco no va a tener unidades, ¿sí? Pero entonces ya tenemos sacamos estas dos ecuaciones para hallar el coeficiente de fugacidad y la fugacidad, que es lo que nos piden en este. Nos dice, de estos datos, estimar la fugacidad del coeficiente de fugacidad del etileno a 50.5 bar y 24.95. O sea que nosotros ya tenemos nuestra presión y nuestro volumen también lo tenemos, ¿sí? Aquí pues necesitamos la presión, el R pues ya lo tenemos, la constante de los gases, y la temperatura es 24.95, ¿cierto? 24.95. Recuerden pues que las unidades Kelvin. ¿Qué va a pasar con nuestra presión baja? ¿Cuánto va a ser? Ahí ya no podemos estimarla porque pues uno dice presión baja, no, pues una presión cero, digamos que tiende a cero. Si tiende a cero, un número sobre cero tiende a infinito, esto nos va a dar infinito, entonces obviamente pues un coeficiente de fugacidad, pues ¿qué va a pasar ahí? Pues va a darnos infinito, ¿no? Pero pues obviamente no los vamos a meter en ese cuento, ¿sí? Porque pues nos daría una indeterminación. Y lo mismo aquí, porque sería el logaritmo de esto tiende a cero, ¿cierto? Entonces el logaritmo infinito pues da infinito, y tampoco, ¿sí? Y este peor, este tiende a cero, entonces esto nos da menos infinito. Será un poco de comportamientos asintóticos que no queremos. Entonces, ¿qué decía? Lo que tú decías ahorita. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos unos datos de la tabla y por eso dice estime con los datos, ¿sí? El coeficiente de fugacidad y la fugacidad, pues, ¿cuál vamos a tomar como nuestra presión baja? Esta. Estas son nuestras condiciones bajas. O sea que nuestra presión baja va a ser 1 y nuestro volumen ideal, pues, va a ser 2,45 por 10 a la menos 2. Que ya entonces sería reemplazar los valores aquí. Los reemplazamos y hallamos el coeficiente de fugacidad y la fugacidad. ¿Sí? Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Yo te lo muestro mejor aquí con un ejercicio que habíamos hecho antes, el de la ecuación de Van der Waals. Por aquí, mira, mira cómo se comporta. Yo cuando tengo esto de aquí, ¿cierto? Que es lo que teníamos, bueno, teníamos esto. Obviamente este es para gases, para mezclas, perdón. Bueno, no, entonces no, mejor te muestro uno aquí hecho a manito. Nosotros teníamos acá logaritmo de la fugacidad de I sobre la presión baja. Pero nosotros nos piden ese coeficiente de fugacidad. Pero el coeficiente de fugacidad, pues sabemos que esto es diferente al coeficiente de fugacidad, que es ¿qué? Es la fugacidad de I sobre la presión, no sobre la presión baja. Eso sí es igual al coeficiente de fugacidad. ¿Sí? A eso sí es igual. Pero el coeficiente de fugacidad no es igual a Fi sobre PV. Entonces nos toca es involucrar la presión del sistema. Entonces, por ello, como nosotros tenemos de la ecuación esa que nosotros tenemos, la de siempre, la de las ecuaciones de estado, nosotros tenemos, bueno, lo de RT, el logaritmo, bueno, de esto, igual a la integral de no sé qué, entonces nos toca reescribirlo. Entonces, para eso sumamos y restamos, que es como sumar ambos lados, ¿sí? El logaritmo de la presión, o sea que por eso ya vamos a involucrar la presión, ¿sí? Porque esto es como sumar por cero. Y teniendo en cuenta eso, pues nosotros por propiedades de los logaritmos, esto yo lo puedo ver como una resta, ¿no? Entonces me queda así, menos el logaritmo de PB, ¿sí? Más el logaritmo de P, menos el logaritmo de P, ¿cierto? Entonces, lo que luego hacemos es que vamos a unificar estos dos para que yo pueda encontrar eso, entonces tengo que tener la división entre F y P. Entonces la división entre F y P pues va a ser este de aquí, lo voy a poner en negrilla con este de acá, porque como están restando es como si fuera división. Entonces eso me da logaritmo de Fi sobre P. Y luego me da que más el logaritmo de P, que esto yo lo puedo ver como este, ¿cierto?
menos este. Y si yo tengo este menos este, pues va a ser logaritmo de P sobre PB, ¿sí? Entonces, por eso me queda así. Y esa es la forma en la que yo lo puse acá. ¿Qué sería entonces? ¿Esto qué nos daría? Esto nos daría finalmente nos daría logaritmo de, ¿y qué es FI sobre P? Pues es el coeficiente de fugacidad, ¿cierto? Más el logaritmo de P, bueno, esto sí no se puede reexpresar, ¿no? Me queda así. Y por eso yo aquí, todo este procedimiento de acá que yo tengo acá, yo lo puse como que, como logaritmo de phi, y como era más el logaritmo de P sobre P, pues lo pasé a restar al otro lado. Entonces, por eso, es el procedimiento que hay que hacer. ¿Sí te queda claro? Listo. Entonces, me gustaría que revisaran los otros ejercicios, por ejemplo, este también es muy bueno. Pero pues no nos vamos a centrar en este porque vamos a pasar a ver líquidos pues, para que entren un poco más adelantados a la clase. ¿Listo? Entonces, ¿entendieron? ¿Les quedó claro todo esto de fugacidad, presión, cómo se ve teóricamente, cómo se puede corregir la presión, qué es el coeficiente de fugacidad, que solo aplica para gases, qué es un gas ideal? ¿Todos esos conceptos los tienen claros o creen que debemos repasar alguno más? Pues aparte de hacer ejercicios, porque pues eso es lo que les va a tocar hacer de ahora en adelante, pues puros ejercicios. Pues yo creo que sí. Pues falta ya es practicar. Exacto, ya es pura práctica porque esto es casi siempre todo lo mismo, ¿sí? Ecuaciones de estado, tablas, correlaciones generalizadas, tablas, otra vez ecuaciones de estado. Y con mezclas, que es como lo más heavy. Y con mezclas, pues que es básicamente, pues ya involucrar, por ejemplo, con el proceso que hicimos ahorita de Van der Waals, bueno, la clase pasada de Van der Waals, pues sería, es un poquito más largo, pero pues lo mismo, ¿no? Integrales, derivadas, repasen eso. Y de pronto este tipo de ejercicios que involucran otra forma de mirarlo, pues que lo tengan en cuenta, ¿no? Sacar ecuaciones y todo eso. ¿Sí? ¿Les parece que lo entendieron? ¿Les gustó? ¿Les pareció sencillo? Sí, pues porque vamos a pasar a líquidos y líquidos es un poquito más enredado. Entonces, ¿creen que ya nos podemos ir para líquidos o nos podemos quedar en gases? Díganme ustedes. Ese 10 es una gráfica, ¿no? Sí. Creo que sí Miren lo que aquí en tenía este por 10 ahí. ya le están graficando es el logaritmo del coeficiente de fugacidad, ¿no? Te piden hallar es el volumen molar. ¿Uno cómo halla ese volumen molar? Pues primero hay que ver, ¿no? Es una especie pura, ¿no? Todo es especie pura, porque te dicen que es el data del NH3 puro, el amoníaco puro, como una función de la presión, ¿cierto? Entonces, pues en este caso, a partir de la gráfica, estime lo mejor que pueda el volumen molar para esta especie a 500 bar y a 600. Entonces venimos aquí a 500 bar y miramos aquí el logaritmo natural. Como vemos que da negativo, significa que va a estar por debajo de 1, ¿cierto? O sea que van a abundar las fuerzas de repulsión o atracción. De atracción. Entonces, tenemos esto a 500, miramos el coeficiente de fugacidad, pero entonces, ¿qué va a pasar? Ya nos están dando, lo podemos hacer de muchas formas, ¿no? Como entiendo que es puro, entonces nosotros pues lo mismo. Yo ahorita les voy a mandar las fórmulas de todo lo que vamos a ver, o sea, de todo en adelante, ¿sí? Hasta la parte de equilibrios. Ya luego la parte de bioquímica, esa parte no tiene tantas fórmulas, pero pues igual cuando lo veamos, pues
se las mando. Pero tengo es las ecuaciones que van a necesitar en toda esta unidad que viene. Por ejemplo, podríamos utilizar esta, ¿no? Ya nos están graficando esto. Eso es lo bueno. ¿Sí? Podemos utilizar estas correlaciones generalizadas. ¿Por qué? Ya nos está dando este valor, el del logaritmo natural de phi, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hallar? Pues sabemos que el ZI, ¿qué es? Pues el ZI, lo que vamos a hablar en la clase pasada, ZI va a ser PV sobre RT. ¿Sí? Porque recordemos la ecuación de estado de un gas que no es ideal, pues por la ley de la teoría de los estados correspondientes, que me dice que PV es igual a no, PBI es igual a ZI, ¿cierto? RT. Es decir que ZI es igual a PBI sobre RT. ¿Sí? Y podemos hallar el volumen molar de esa forma, ¿sí? Porque nosotros tenemos el ZI, ¿cierto? Y ese ZI, ¿qué es? El que vamos a poner aquí, ¿no? Y recordemos, esto es dividido sobre P, ¿cierto? Y entonces de esa forma se puede hallar, nos tocaría hacer una integral, ver unas cosas allí, ¿cierto? Pero este valor ya lo tenemos, ¿sí entienden? ¿Cómo sería bueno, o sea, cómo sería más fácil sacarlo? O sea, también lo pueden sacar de esta forma, pero es más complicado porque el phi ya tiene el logaritmo natural de phi, entonces pues como le están graficando esto, ya tienen este número, pues es mucho más sencillo hacerlo de esta forma. Este es difícil, ¿por qué? Porque recuerden que este logaritmo es en base 10, no es logaritmo natural. Entonces ahí tocaría hacer un cambio de logaritmo a partir de una sustitución de base. Y eso es un poquito más, eso es más complicadito, ¿sí? Entonces, pues más fácil hacerlo con este. Básicamente es como que le están diciendo que lo hagan con este, porque pues, ya le están diciendo que esta integral y todo esto, recuerden, es el área bajo la curva, ¿cierto? De una presión baja hasta una presión de una función aquí. Entonces, te están diciendo que a 500 bar y 100 Celsius. Entonces, digamos que la presión baja, pues 0 bar. Digamos, esa es la presión baja. Y es el área bajo la curva, es hasta 500, sí, 500 bar. Entonces, es toda esta área bajo la curva, ¿cierto? Toda esta área va a determinar que ese menos yo no sé qué, ese número que les da allí, ¿sí? Entonces, esa integral la pueden ver de esa forma, ¿sí entienden? Sí, ahí quedaría fácil, pues ya despejar, pues haciendo la Exacto. integral y encontramos el volumen. Molar, la única. Ujú. De pronto es complicado en el sentido de que las personas se pueden confundir porque le dicen, uy, les están preguntando el volumen molar, que es algo completamente diferente a lo que siempre les dicen, fugacidad, coeficiente de fugacidad, coeficiente de fugacidad, siempre. Pero aquí como les piden algo contrario, algo parecido con esa ecuación de estado que estamos mirando ahorita, que voy a revisar un poquito más, es así, es como que cambiarle el chip un poquito a eso, ¿listo? Pero entonces yo creo que ya podemos dejar por visto el tema de fugacidad. Obviamente si ustedes creen que necesitan algo más, me pueden decir, no hay problema, yo me puedo volver, no tengo lío con eso. Pero entonces vamos a hablar ahorita de gases, bueno, de gases y cómo esos gases vamos a pasar luego a lo que se conocen como los líquidos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los cambios de propiedades termodinámicas. Entonces ya habíamos visto de la unidad 1, ¿cierto? Que para una mezcla, ¿cierto? Bueno, una preguntita Dime. antes de que siga. Pues, para el ejercicio 9 que hicimos, pues que nos dan los datos así en tabla, sacamos la ecuación fácilmente con el Excel. Pero ¿y si nosotros no tenemos Excel? Si ¿Nos no tendrían tienen que dar con esa Excel, ecuación inicial? Okay. Si no tienen Excel, habría que aplicar unos métodos que ustedes no conocen, que se ven en modelos predictivos. Que, bueno, o sea, necesitarían hacer un ajuste de correlación con algo llamado suma de cuadrados, pero no me voy a meter en eso. Obviamente, si es de esa forma, no creo que la profesora los vaya a poner sin el Excel. Sí, o sea, ¿por qué? Porque es muy engorroso ponerse a hacer esas cosas sin un programa que me pueda sacar un R cuadrado, o sea, que me pueda correlacionar los datos. Si no se puede, pues tocaría hacerlo a mano, pero es muy largo, porque implica hacer multiplicación de matrices, ¿sí? Recordarle pronto mínimos cuadrados de álgebra lineal, multiplicación de matrices, allí hay unas cosas que la matriz identidad, la matriz nula, o sea, unas cosas que son un poquito más complicadas matemáticamente,
sí se puede hacer, pero es más largo. Entonces no creo que la profesora pues, se los ponga, la verdad. Si no es con Excel, no creo que los ponga. De pronto será para un taller o que les diga que pueden sacar Excel, no sé. Bueno, ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar a los líquidos. Pero entonces antes de hablar de los líquidos, vamos a hablar que pues de la unidad 1 teníamos esta ecuación, ¿cierto? Que decimos que el cambio, ¿sí? De una propiedad, si el cambio en la propiedad de la mezcla iba a ser igual a la sumatoria de las fracciones molares, ¿cierto? De cada uno de esos componentes de la mezcla, multiplicado por qué? Por la propiedad parcial molar menos la propiedad molar, ¿sí? Que era una forma en la que uno hallaba que hacíamos la recta tangente, ¿cierto? Y cuando uno hacía la recta tangente, ¿qué hace? Pues que miraba los extremos, que uno puede sacar el volumen molar, por ejemplo, o la entalpía molar de la especie pura. Bueno, eso es de la unidad 1 de las propiedades parciales molares. A partir de esa definición del cambio de una propiedad de mezclado, para un gas en estado ideal se van a proponer 4 variables termodinámicas y sus cambios, ¿sí? Entonces vamos a definir eso. Entonces, para los gases en estado ideal, se va a decir que el cambio del volumen de mezcla, ¿sí? De la mezcla en un estado ideal va a ser cero. ¿Por qué? Porque como no hay interacción entre como un gas en estado ideal se desprecian las interacciones de cada una de las especies, el cambio del volumen no va a dar, porque es como si hubiera va a ser una mezcla, pero no se van a tomar en cuenta que haya expansión, que haya contracción, ¿cierto? Entonces esos choques entre las moléculas no se van a tener en cuenta como para que el volumen aumente o disminuya. Entonces por eso el cambio en el volumen de mezcla va a ser cero. Y lo mismo va a suceder con el cambio en la entalpía, ¿sí? Porque vamos a decir que, digamos, la liberación de calor en forma de entalpía, ese alta H de reacción, por ejemplo, que ustedes calculaban anteriormente, tampoco se verá involucrado con el gas en estados ideales, ¿sí? No me quiero adentrar un poco en eso, sí, pero a eso se le llama la regla de Amagat. La regla de Amagat, o bueno, o Amagat, como se llame, como le quiere decir la profesora, que se los va a hablar, significa que esos cambios van a ser cero, se van a despreciar esos cambios tanto en el volumen como en la entalpía ideales de las mezclas. ¿Listo? Pero eso no va a ocurrir para la entropía ni para la energía libre de Gibbs, ni tampoco para la energía libre de Helmholtz, pero no nos vamos a enfocar en esa energía ahora. La energía libre de Gibbs y la entropía van a estar dadas por esto. ¿Esto de dónde sale? Sale de un balance de materia, sale de las relaciones termodinámicas de Maxwell. No les voy a mostrar la demostración, válgame la redundancia, pero va a estar dado por estas formas. Recuerden que, como estamos hablando de gases, ¿sí? Las fracciones molares de gases se van a determinar con la letra Y, mientras que para líquidos va a ser la X. ¿Listo? Entonces, el cambio de mezcla ideal para la entropía va a estar dado por el negativo de la constante de los gases, ¿sí? La universal de los gases, por el logaritmo natural de esa fracción molar por la fracción molar, y va a ser similar, pero positivo, para la energía libre de Gibbs, el cambio en la energía libre de Gibbs. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar ahorita de los líquidos. ¿Qué sucede realmente con los líquidos? Entonces, para un sistema de líquido en estado ideal vamos a hacer la misma suposición, ¿sí? Donde el cambio, igual que el cambio de mezcla ideal, tanto para líquidos como para la entalpía, ¿cierto? Va a ser cero también. Y se va a extrapolar la idea de las fracciones molares para gases, que tenemos Y, ¿cierto? Pero para líquidos, entonces ahorita vamos a hablarle de un X. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, Listo, perfecto. Entonces, teniendo eso, en ese orden de ideas, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es un líquido ideal? Alguien que me diga qué es un líquido ideal. O sea, siempre hemos hablado de gases ideales, que PV igual a nRT, pero nunca hemos hablado de un líquido ideal. ¿Quién me podría proponer qué es un líquido ideal? ¿Y cuáles creen que serían las condiciones que determinen que un líquido sea ideal o no?
¿Quién cree, alguien que me diga que es un líquido ideal? O bueno, si cree que existe un líquido ideal o cree que no existe un líquido ideal. Pues la verdad, no sé. No, Creo pues que no. digan, denme ideas, no hay problema. O sea, ¿qué creen que es un líquido ideal? Puede ser que sea como incompresible. Es incompresible, bien, es verdad. Un líquido ideal es incompresible. Bueno, en general los líquidos son incompresibles, pero vamos a hablar que un líquido ideal también es incompresible. ¿Qué más? ¿Qué pasa con las interacciones de un líquido ideal? Nosotros decíamos que las interacciones, por ejemplo, tenemos la ecuación de... No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de... vamos con gases, entonces vamos a hablar de gases. Para ver, eso de un gas, un líquido ideal. Entonces, para los gases, digamos, nosotros tenemos nuestra superecuación, ¿no? PV igual a nRT, es la ecuación de un gas ideal. Y cuando nosotros involucramos, ¿sí?, en otro tipo de interacciones moleculares, ¿cierto? Por ejemplo, esto de aquí, como la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Eh, nosotros decíamos, bueno, es que A y B son coeficientes de interacción. O sea, eso me va a determinar la interacción entre las moléculas del gas, porque entre las moléculas del gas, al haber mayor energía cinética, por lo que es un gas, va a haber una interacción entre las moléculas que me pueden variar esa presión, ¿sí? Entonces, por eso vamos a tenerlas en cuenta dentro de un gas ideal. Y entonces tenemos la suposición de que eso es muy diferente a esto acá. Y así con todas las ecuaciones de estado que teníamos. Redlich-Kwon, Betty Bridgman, en la de Penck Robinson, la de Van der Waals, sí, la de Bennett Webb Rubin, que es muy, muy larga, que son ya complejos de interacción muy grandes. Nosotros decimos que esos son gases reales, ¿sí? Y teníamos nuestro gas ideal. Entonces nosotros decíamos, bueno, que el gas ideal es aquel donde no tenemos en cuenta las interacciones. ¿Podríamos decir que un líquido ideal es aquel líquido donde no tenemos en cuenta las interacciones? ¿Qué me dicen? Pues yo creería que sí, y eso implicaría como que no haya viscosidad. Ok, listo. Entonces, si un líquido no tuviera interacciones entre las moléculas, vamos a suponer, ¿qué pasa con los líquidos y qué pasa con los gases? Entonces, para gases vamos a insertar aquí nuestras supremas moléculas que siempre hemos dibujado. Para los gases, digamos que están así, ¿no? Los gases están una por acá, la otra por acá, y entonces nosotros tenemos en cuenta esas interacciones que hay entre las moléculas, ¿no? Pero ¿qué pasa para un líquido? Para un líquido las moléculas van a estar mucho más cerca, ¿no? Recordemos, ¿no? Pues las moléculas de los líquidos están mucho más cercas entre sí, no al punto de ser tan organizadas como la de los sólidos, ¿sí? Pero van a estar mucho más cercanas que los gases, ¿sí? Y entonces, si nosotros dijéramos que no hay interacción, es porque estamos hablando de un gas. Porque sí o sí en un líquido siempre va a tener que haber interacción entre las moléculas, porque están muy cercanas. Si no hubiera interacción entre las moléculas, sería básicamente un gas. Y entonces, si uno dice, bueno, es una especie que no tiene interacción con las moléculas, entonces vamos a hablar siempre de un gas, porque los líquidos siempre van a tener que tener interacción entre las moléculas. Entonces, vamos a ver entonces unas diferencias que hay entre el estado ideal del líquido y el estado ideal del sólido, del gas. Como habíamos hablado aquí, el estado ideal de los gases es aquel donde la presión del sistema va a ser una presión muy baja. ¿Por qué? Porque esa presión, entre más baja sea la presión, menor velocidad, menor energía cinética van a tener las moléculas con respecto también a la temperatura, ¿sí? Y por tanto,
el desorden va a ser mucho menos considerable, el desorden entre las moléculas. Por tanto, las interacciones se van a despreciar. Por eso nuestro estado ideal es PV, ¿no? Lo que nosotros decimos PV, nuestra presión de referencia. Y nuestro volumen ideal pues va a ser el que ya conocemos, nRT sobre PV, que es un volumen muy grande. Y nuestro ZI, como ya lo conocemos, para un estado ideal, nuestra condición ideal va a ser que el ZI sea 1, es decir, que no hay interacciones entre las moléculas. Por eso aquí yo les pongo lo siguiente. Este cosito de aquí es la letra gamma mayúscula, luego lo van a ver con sólidos y también con unas ecuaciones que vamos a ver más adelante. Este cosito se hace referencia a la interacción. ¿Sí? Eso indica interacción. Entonces, para un gas ideal, la interacción de I con J, la interacción de J con I, la interacción de I con I, la interacción de J con J tiende a ser cero. ¿Por qué? Porque estamos despreciando toda interacción que tenga esas moléculas que hay dentro pues, de un recipiente. En este caso, pues hablamos de este beaker. ¿Sí? Entonces tiende a ser cero. Pero ¿qué va a pasar? Con los líquidos eso no va a ocurrir. Las interacciones I con J, J con I con I, J con J, no van a ser cero. ¿Listo? Entonces los líquidos ideales tienen esa particularidad. Aquí tenemos lo que me habían dicho ahorita de que los líquidos son incompresibles. El cambio en el volumen va a ser cero. ¿Sí? Va a ser muy difícil que encontremos, por ejemplo, un tipo de trabajo PdB, ¿cierto? Un trabajo PdB dentro de un sistema con líquidos. Por eso los trabajos PdB que les ponen a calcular en termodinámica casi siempre están en función de ¿qué? De gases que están en émbolos o en dispositivos pues, de esa índole. ¿Listo? Entonces, en este caso, por eso la presión de referencia no va a ser la presión baja, porque sabemos que a presiones bajas se van a despreciar esas interacciones entre las moléculas. Por tanto, no va a tratarse de un líquido, sino que va a tratarse de un gas. ¿Listo? Entonces, nuestra presión de referencia va a ser la presión del sistema. Esa no va a cambiar. ¿Listo? Miren que aquí hay un cambio con respecto a líquidos y gases. ¿Sí? Ya sabemos que entonces el delta de B es igual a 0, pero entonces estas son las condiciones ideales de mis líquidos. Mis líquidos, mi condición ideal es que tenga interacciones. ¿Listo? Mi condición de líquido ideal es que haya interacciones entre las moléculas, a diferencia de cómo tratábamos los gases. ¿Listo? Si les queda claro por qué. Y pues digamos ya más adelante cuando hablemos de, bueno, tenemos un líquido ideal, pues ustedes ya comprenden por qué hablamos de líquidos ideales y a qué nos vamos a hacer referencia cuando hablemos de líquidos ideales. Sí, pero me perdí. O sea, si dijimos que no iba a tener viscosidad. Bueno, lo de la viscosidad, pues realmente depende de la especie como tal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hablemos algo que sea viscoso, pongámosle el aceite de ricino, que creo que ustedes utilizaron en fenómenos. El aceite de ricino bueno, no es que el aceite de ricino es un compuesto, es una mezcla de varias cosas. Hablemos de la acetona, digamos, la viscosidad de la acetona es diferente a la viscosidad del agua, ¿sí? Y la acetona pura de pronto se ve un poquito más aceitosa que el agua, ¿cierto? Pero ambos pueden ser catalogados como líquidos ideales, pero vamos a ver. Les voy a proponer algo para que ustedes entiendan más o menos qué es un líquido ideal. Los líquidos ideales son aquellos en los que generalmente el solvente, recuerden que el solvente es el que está en mayor proporción dentro de una mezcla de líquido, pues un líquido con un soluto, ¿cierto? Cuando el solvente tiende a ser puro, es más ideal, porque las interacciones entre las moléculas van a ser prácticamente las de las interacciones entre el mismo componente. No es como digamos que hablemos de un medio de fermentación, por ejemplo. ¿Listo? Un medio de fermentación tiene muchas cosas, ¿no? Un medio de fermentación tiene la fuente de carbono, de nitrógeno, tiene oxígeno si se le suministra, entonces tiene
digamos, tiene grandes cantidades de fósforo, sales, vitaminas. Todo eso son compuestos que van a afectar, ¿cierto? Ese líquido, ¿sí? ¿Y cómo afectaría ese líquido? Pues sencillo, o sea, si afecta ese líquido, significa que es porque hay moléculas también, ¿cierto? Dentro de esta mezcla. Sí, ya, moléculas diferentes. A medida que se le agreguen más cosas a una mezcla líquida, va a perder la idealidad porque, porque estas interacciones van a ser mucho más diferentes, ¿sí? Va a ser muy, muy variable la interacción de esta molécula naranja con esta azul, que esta azul con esta azul, y esta azul con esta naranja, y así sucesivamente. En cambio, si todos estos fueran, así como las tenía antes, que todas fueran de una especie, o sea, que estuviera pura, tiende a ser ideal, o sea, ese es el líquido ideal, aquel que se encuentre prácticamente puro. Por eso la mayoría de los líquidos no son ideales, porque se encuentran en formas de soluciones. ¿Sí comprenden eso? Y pues que obviamente eso va a perjudicar las interacciones. Nunca van a ser cero, ¿no? Siempre tienen que tener en cuenta las interacciones, pero va a haber una diferencia entre uno tener presencia de un soluto a que el soluto se desprecie, ¿sí? ¿Sí les queda más claro? Sí, Perfecto. Entonces, vamos a hablar de la regla de la fugacidad en líquidos. ¿Listo? Entonces, pues lo mismo. Tenemos la definición antigua de la fugacidad, ¿cierto? No hay problema con eso. Entonces, tenemos nuestra regla de la fugacidad que teníamos antes con los potenciales químicos, ¿cierto? Pero ahorita, pues vamos a hablar de, pues todo esto es ideal, ¿no? Entonces, para soluciones ideales, ¿sí? Mi fugacidad pues, de la especie I en una mezcla ideal, pues va a ser igual, pues para líquidos, ¿no? De XY por la fugacidad del líquido. Eso sale de esta demostración, pero pues no les voy a mostrar eso, ¿sí? Sale esto, que la fugacidad de la mezcla en el estado ideal va a ser igual a la fracción molar multiplicado por la fugacidad. O sea, es como decir la contribución, obviamente. Cuidado con eso. Las fugacidades no son propiedades parciales molares, pero vamos a hablar de una contribución, ¿sí? Así como hablamos con las propiedades parciales molares. Si yo digo, ¿qué tanto está aportando, por decirlo así, la fugacidad a la mezcla en un estado ideal? Pues va a ser qué tanto se encuentra esa mezcla, ¿cierto? En esa mezcla de la especie I por la fugacidad del compuesto I cuando esté puro, ¿sí? Es como decir, si está puro y está en un 80%, pues va a influir bastante en la fugacidad de la mezcla, ¿listo? Y entonces aquí vamos a tener un estado de referencia. Entonces, mucha atención y mucho cuidado a lo del estado de referencia. ¿Por qué? Porque el estado de referencia para líquidos es muy importante. Vamos a ver dos estados de referencia. Antes nosotros con gases teníamos solo un estado de referencia, que era presión baja, volumen alto, ¿cierto? Ese era nuestro volumen ideal, nuestra presión baja. Ese era solo un estado de referencia. Pero para estos sistemas de líquidos vamos a tener dos estados de referencia y van a ser completamente distintos, ¿sí? Ambos me van a determinar la fugacidad ideal, el estado de referencia ideal, pero van a ser distintos dependiendo de unas condiciones, ¿listo? Y esas van a ser las condiciones, el estado de referencia de Henry y el estado de referencia de Lewis y Randall. Pero bueno, ya les muestro cómo es esto. ¿Listo? Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que nuestra fugacidad pues ideal pues es la que vamos a llamar la fugacidad en el estado de referencia. Esto es lo mismo, ¿no? Ya lo saben. Recuerden que cuando hablemos de estado de referencia hablemos de idealidad. Entonces vamos a tener dos estados de referencia, ¿sí? El estado de referencia de Lewis Randall, que recuerden la regla de Lewis para gases que habíamos visto anteriormente por acá. No, más adelante. Está la regla de la fugacidad de Lewis, donde decíamos que cuando las especies de la mezcla son muy parecidas, ¿sí?
las interacciones I con J se pueden aproximar a las interacciones I con I, ¿cierto? Entonces nosotros podemos suponer que eso se puede tratar como una especie pura, ¿sí? A pesar de que sea una mezcla. Este señor de Lewis, pues junto a un trabajo con un señor de apellido Randall, ¿sí? Encontraron que eso también puede aplicar para líquidos a partir de la fugacidad del líquido puro. Entonces, a eso le llamo el estado de referencia de Lewis Randall, la regla de Lewis y Randall. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos, para el estado de referencia de Lewis Randall, ¿sí? Vamos a decir que la fugacidad en el estado de referencia va a ser igual a la fugacidad del líquido puro, ¿sí? Se llama fugacidad de I de la especie I del líquido, pero esto va a ser en el estado puro. ¿Listo? Y el estado de referencia para la regla de Henry, que es el otro estado, ahorita les explico qué indica esto de A con A y A con B. Ese estado de referencia para la regla de Henry va a decir que la fugacidad en el estado de referencia va a ser igual al número de Henry. El número de Henry es esta H así toda rara que aparece aquí. ¿Listo? Esa la van a encontrar mucho en los libros, en especial en Coetzee. Es una H un poco extraña, la hacen diferente, no es una H normal. Pues para que no se confunda con entalpía, ¿sí? Entonces se hace referencia al número de Henry. ¿Qué es el número de Henry? Eso me gustaría explicárselo, bueno, la próxima clase se lo explico, pues si la profesora no se lo explica, en que es cómo ver los equilibrios líquidos-vapores a partir de la regla de Henry. ¿Listo? ¿Sí entendieron lo de los estados de referencia? Sí, pues en general el concepto sí. Listo. Es muy importante, o sea, demasiado importante que esos dos estados de referencia los tengan finitos. O sea, realmente los puedan interiorizar porque de esto depende todo el resto del semestre. ¿Listo? Y yo les voy a enseñar cuándo aplicar la regla de Lewis Randall y cuándo aplicar la regla de Henry, porque no pueden aplicar, o sea, son estados de referencia. Los dos me van a hablar de líquidos ideales, ¿sí? Pero no todos los casos aplican para la misma estado de referencia. O sea, para algunos casos específicos se va a tener que aplicar la regla de Lewis y Randall y para otros casos específicos la regla de Henry. ¿Para qué casos específicos? Para los AA y para los AB. Vamos a ver qué indica eso de AA y AB. Fugacidad de líquidos. Entonces les vamos a una hermosa gráfica donde se está graficando la fugacidad de una especie A, ¿sí? Para una mezcla. Y esta L, pues, de líquido, ¿listo? Entonces, por eso vamos a hablar de AA y AB. ¿Qué es esto de aquí? AA y AB. Entonces, quiero que se imaginen que ustedes tienen un líquido. ¿Sí? Listo. Un líquido al que le vamos a llamar líquido B. Bueno, en primer lugar les voy a mostrar. Esto, ¿sí? Esta regla de la fugacidad. Entonces, se está graficando en esta gráfica, válgame la redundancia, la fugacidad de A en la mezcla versus la fracción molar de A. Es decir, cómo cambia esa fugacidad de A en la mezcla a medida que aumenta la concentración de A desde 0 hasta 1. ¿Sí? ¿Qué es esta línea de acá que está como en negrilla? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Como nosotros teníamos lo siguiente, teníamos que la fugacidad de I ideal en la mezcla es igual a XI por FI ideal, es decir, que FI ideal que es el estado de referencia. Entonces vamos a hablar que... vamos a quitar todo esto. Y aquí, listo. Entonces, vamos a hablar que en un estado ideal, listo, aquí, para líquidos, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Para líquidos, teníamos que mi fugacidad de I, ponerle gorrito, circunflejo, que es FI, en el estado ideal va a ser igual a ¿qué? A XI por mi F de I en mi estado ideal, ¿cierto? Eso lo tenemos de aquí.
Pero ese f ideal, pues el estado de referencia. Es decir, que básicamente, ¿qué va a suceder? Pues que esto se puede ver de la siguiente forma. Xi por fi en el estado de referencia. Así es como se puede ver esto. Y ya tenemos en cuenta dos estados de referencia. Entonces tenemos el estado de referencia de Lewis Randall, ¿sí? Que lo que me va a decir es lo siguiente. Esta cosa de aquí va a ser igual a xi por la fugacidad del líquido puro, ¿no? Entonces vamos a tener esto aquí. Y para el estado de referencia de Henry, para el estado de referencia de Henry, va a ser igual a esto multiplicado por la fracción molar. ¿Sí? ¿Cuál es el estado de referencia de Henry? Ya dijimos que el número de Henry, yo por aquí lo tengo, eso es la letra está aquí. Aquí dice. Entonces, tenemos estos dos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la gráfica de aquí que yo les mostraba. ¿Sí? Me están graficando que la fugacidad de A en el líquido en la mezcla sobre la fracción molar. Entonces, ¿qué es esto aquí? Esta es la fugacidad, bueno, el ideal no, pues. Esto es para el ideal, ¿no? Pero entonces, nosotros tenemos que... perdón, aquí me equivoqué. Este es con circunflejo. Entonces, la fugacidad... sí. Lo que me están intentando mostrar aquí es cómo va a variar. ¿Sí? ¿Cómo va a variar esa fugacidad? Entonces, si, por ejemplo, en esa gráfica nos está mostrando esto. La fugacidad de A en el líquido, ¿no? Y nos están poniendo como una función, ¿cierto? ¿En términos de qué? De XA, de la fracción molar de A. Nosotros podríamos aplicar cualquiera de estos dos en el caso de que fuera ideal, ¿no? Que es, como ven, esta es la ecuación de una recta, donde la pendiente, ¿cuál es? La pendiente es esta, ¿no? En este caso la pendiente es esta, y la pendiente es HI, porque está graficando esto respecto a esto. Entonces, por eso, en esta gráfica de aquí, que les muestro aquí, los dos estados de referencia se ven como rectas. ¿Por qué? Tenemos que el ideal, que es cuando la interacción sea dada para ese estado de referencia, ¿cierto? Entonces se va a ver como una recta, pero sabemos que eso no es una recta, ¿sí? Eso es un comportamiento que no es una recta. Pero por eso esas reglas no se aplican todo el tiempo. No son teorías, son reglas para ciertos casos en los que se puede simplificar los cálculos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Como tienen acá, esto es la regla de Henry, donde la pendiente va a ser H, ¿cierto? Está H, el número de Henry de A. Pero ¿qué pasa con el número de Henry? Como esto va desde 0 hasta 1, pues el intersecto en 1, pues va a ser esto, ¿no? Pues porque la pendiente es el cambio en Y versus el cambio en X, ¿sí? Y pues la pendiente es H, ¿sí? H va a ser el cambio en Y sobre el cambio en X, pero el cambio en X va desde 0 hasta 1, o sea que solo va a ser el cambio en Y. Y entonces el cambio en Y es el número de Henry, va a ser esa pendiente. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Y lo mismo con la fugacidad del líquido puro, que es esta FA, ¿sí? Con la regla de Lewis y Randall. Como va desde 0 hasta 1, pues FA pues va a ser justamente solo la resta desde esto hasta 0, ¿no? Porque va a ser desde el punto 0,0 hasta el punto 1,FA, ¿sí? Porque la pendiente es esa. ¿No? FA menos 0, pues me da FA. Por eso la pendiente me da así. Pero entonces, ¿qué va a suceder? La regla de Henry, como ven acá en este caso, ¿sí? La regla de Henry se va a aplicar cuando este A, ¿sí? Esté funcionando como un soluto. Es decir, que esté en menor proporción dentro de la mezcla. Por eso aquí el A, ¿sí? Se puede ver como que solo hay una entre un mundo de Bs. Es decir, que A es el soluto. En ese caso, miren que la aproximación de Henry es válida, ¿sí? Porque miren que en este punto de acá se está aproximando a la función de verdad, o sea, a esta negrilla, se aproxima por acá, a diferencia de la regla de Lewis y Randall. La regla de Lewis y Randall,
va a tener más sentido cuando A se comporte como el solvente, es decir, que esté en mayor proporción A que B. ¿Listo? Y por eso miren que se va apareciendo mucho en la primera parte. Obviamente ya aquí en la mitad, como no hay ni A ni B, o sea que A se comporta como soluto y como solvente más o menos al mismo tiempo porque está en una proporción casi que equimolar, ninguna de las dos reglas se puede aplicar con tanta precisión. Pero, por ejemplo, en este caso, pues para este caso, por la forma en la que está la gráfica, es preferible utilizar la regla de Lewis y Randall, ¿sí? Porque miren que, digamos que quizás sea equimolar, digamos que equimolar es aquí, ¿sí? En una mezcla equimolar, miren el error que me determina la regla de Lewis y Randall. Es más poquito que lo que me determina la regla de Henry. O sea, por eso generalmente se utiliza la regla de Lewis y Randall. La regla de Henry casi no se utiliza, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Se puede utilizar, pero recuerden que hay un error considerable, pues en este caso, ¿no? En otros puede ser diferente. ¿Listo? ¿Sí entienden cómo se maneja eso? ¿Sí o no? ¿Sí les quedó claro todo esto? Pues más o menos, pues obviamente la próxima clase pues lo vamos a volver a tratar. O sea, entendí más o menos. Digamos que cuando que me den la composición, entonces, si la composición de A tiende a cero, es mejor la de Henry. Pero si Exactamente. tiende a uno, es mejor la de Lewis. Exactamente. Es exactamente eso porque se va a aproximar a la función. Sí, como tal. Era algo similar, digamos, cuando ustedes les ponían que hay el polinomio de Taylor o la serie de Taylor centrada en tanto, ¿sí? Que me pueda estimar un error de una función. Entonces es algo parecido. Por eso no pueden olvidar eso de series, lo vamos a necesitar un poquito, para poder representar este tipo de funciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que dicen que centrado en cero significa que es que A tiende a ser como un soluto, ¿sí? Entonces, por tanto, la regla de Henry va a ser la mayor aproximación a esa función. Y lo mismo para, en el caso contrario, pues de la regla de Lewis y Randall. ¿Listo? Vamos a dejar ahí, pues para que como que medio lo tengan presente. ¿Listo? Que vayan repasando un poquito esto. Esto luego lo vamos a ver. Luego vamos a ver cómo calcular esta HA y esta FA para poder determinar la fugacidad de este en la mezcla. ¿Listo? Entonces hay unas formas de, de tratarlo, que por ejemplo en este caso es la fugacidad del líquido puro, se hace con una expresión un poco pues, complicadita, se llama factor de corrección de Poynting, y el caso de Henry pues es algo similar, se puede calcular con las integrales allí, ¿listo? No se preocupen, no es tan complicado, pues matemáticamente va a involucrar más cálculos, pero no se preocupen por eso, ¿listo? Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me dicen. Yo ahorita miro otra vez ese ejercicio de la ecuación de